12 de marzo de 1946. Prisión de Markó, en Budapest. El aire es denso y el silencio absoluto. Una multitud de civiles y militares se amontona en el patio de hormigón. Las cámaras están en posición. Los soldados permanecen firmes, con los fusiles al hombro. El reloj marca exactamente las 15 horas con 24 minutos. Ferenc Szálasi cruza el umbral. Es el líder del Partido de la Cruz Flechada y el último jefe de Estado fascista de Hungría. Camina con paso lento hacia el cadalso. En el centro del patio se levanta una viga de madera bruta. Una cuerda gruesa cuelga del travesaño. Szálasi se detiene. Acerca un crucifixo de madera a sus labios y lo besa. Un sacerdote le administra los últimos sacramentos. Pero el ritual no cambia los hechos. Ninguna bendición puede borrar el rastro de miles de cadáveres. Sus víctimas quedaron atrás, amontonadas en las orillas del río Danubio. ¿Se puede vivir con el peso de 70.000 ejecuciones? Parecía un líder intocable, pero en realidad solo era un hombre frente a la soga. Al final del relato escucharemos sus últimas palabras. Entenderemos cómo el río más icónico de Europa se convirtió en un cementerio improvisado. En las imágenes de la época se observa: el verdugo comprueba la resistencia del nudo. Szálasi mantiene la mirada fija en el horizonte. No hay rastro de arrepentimiento en su rostro. Los guardias le obligan a subir los escalones de madera. El sonido de las botas sobre las tablas resuena en todo el recinto. La ejecución fue una señal para todo el país. Los oficiales anotan cada movimiento en sus libretas de campo. Los fotógrafos ajustan los lentes para capturar el momento exacto de la caída. No había margen para el perdón. Los eventos se aceleraron después de la guerra. Hungría buscaba justicia por las masacres sistemáticas. El Danubio arrastró los cuerpos, pero los nombres de los responsables quedaron grabados. El proceso judicial fue rápido y letal. Se escucha el golpe seco de la trampilla al abrirse. El cuerpo cae con fuerza, la cuerda se tensa al máximo. Un médico se acerca para confirmar la muerte. Así terminó el mandato del dictador. Las raíces del mal. 6 de enero de 1897. En la ciudad de Kassa, hoy Eslovaquia, nace Ferenc Szálasi. El mapa muestra los límites inestables del Imperio Austrohúngaro. Szálasi es hijo de un oficial con sangre armenia y húngara. Su entorno es puro rigor. Crece entre la disciplina del cuartel, el fervor por la patria y el odio entre etnias. Desde niño muestra una obsesión extraña. En los dibujos se observa: Szálasi pasa horas modificando mapas, estira las fronteras de Hungría sobre el papel, las lleva mucho más allá de la realidad. En su cabeza construye una nación imaginaria, la quiere fuerte, pura e imperial. ¿Cómo definía él su infancia? Según sus palabras, recibió la fe en Dios con la leche materna. Una educación católica estricta. Pero esa fe no trajo compasión ni humildad. Szálasi transformó el dogma en una herramienta de exclusión. La religión se convirtió en el motor de la violencia y la intolerancia. En 1914 estalla la Gran Guerra. El joven Szálasi no duda un segundo. Se alista en el ejército austrohúngaro y marcha al frente. En el campo de batalla destaca por su disciplina y lealtad ciega. Su ascenso es rápido. Alcanza el rango de oficial. Recibe la Orden de la Corona de Hierro de tercera clase. Es una de las condecoraciones más altas del imperio, pero la gloria personal no detiene el desastre. 11 de noviembre de 1918. Se firma el armisticio. El imperio austrohúngaro salta por los aires. Para Szálasi, esto no es solo el fin de un conflicto, es el fin de una era, un colapso total de la grandeza que él defendía. Pronto llega la humillación definitiva. Junio de 1920, se firma el Tratado de Trianón. Las consecuencias para Hungría son brutales. El país pierde el 72% de su territorio. A primera vista, una derrota militar, pero en realidad, una mutilación nacional. Hungría se queda sin la mitad de sus 10 ciudades más importantes. Pierde todas las minas de metales preciosos. El país pierde su salida al mar. Se escucha el cierre de las fronteras. El mapa que Szálasi dibujaba de niño ha desaparecido. La rabia empieza a crecer. Esto era solo el principio. Aquella derrota marcaría el camino hacia el odio. Así comenzó su ascenso. 13.300.000 personas. Esa fue la pérdida demográfica tras el nuevo trazado de fronteras. La población se desplomó de 20.900.000 habitantes a solo 7.600.000. 3 millones de húngaros étnicos quedaron atrapados en tierras extrañas. Para Szálasi, esto no fue un simple revés diplomático, fue una amputación,
una herida abierta que exigía una venganza total. ¿Cuál fue su reacción? No se quedó de brazos cruzados. Mientras servía en el ejército durante los años 20, su mente cambió. El soldado dio paso al fanático. En el año 1930 dio el paso definitivo. Se unió a la Liga de la Vida húngara. En los registros de la época se observa una organización en las sombras. Estaba compuesta por militares de alto rango, aristócratas y ultranacionalistas. El grupo tenía una meta clara. Buscaban restaurar el dominio de una supuesta raza superior. Los húngaros debían ser los amos, unidos por sangre a los alemanes. Pero esto era solo el principio. Salassi comenzó a escribir de forma compulsiva, produjo decenas de panfletos cargados de odio. En las páginas se lee teorías sin base científica y ataques directos contra las minorías. Mezcló el fascismo de Mussolini con el nazismo de Hitler. Añadió toques de misticismo religioso. El resultado fue un sistema de pensamiento propio. Lo llamó hungarismo. A primera vista, una doctrina política, pero en realidad un manual para la exclusión. Dentro de este esquema, introdujo el concepto de asemitismo. Fue un término inventado para disfrazar el odio de intelectualidad. Su argumento era directo. Los judíos no debían ser eliminados de inmediato, pero eran incompatibles con Europa. No podían convivir con el resto. Salassi convirtió el prejuicio en una herramienta técnica. La exclusión dejó de ser un sentimiento para volverse una ley. El odio se transformó en la base del Estado. En las filmaciones de sus discursos se ve: Salassi golpea el atril con fuerza. No había espacio para el diálogo. Solo quedaba el camino hacia la radicalización absoluta. La maquinaria del exterminio ideológico estaba lista. Marzo de 1939. Mientras Europa se asomaba al precipicio de la guerra, Ferenc Salassi daba el primer paso definitivo. Oficializó el nacimiento de su estructura política, el Partido de la Cruz Flechada. En Hungría, ese nombre pronto significaría una sola cosa: terror puro. ¿Qué buscaba Salassi con este movimiento? No quería un partido tradicional, quería un ejército de fieles. Copió cada detalle de los modelos de Hitler y Mussolini. La estructura no era política, era una secta paramilitar. Los registros de la época muestran la estética del grupo: camisas verdes abotonadas hasta el cuello, el brazo derecho en alto, imitando el saludo nazi. Sus bases eran claras: misticismo cristiano mezclado con un odio racial violento. Predicaban el culto absoluto al líder y la creación de una gran Hungría autoritaria. Ese mismo año llegaron las elecciones parlamentarias. Los resultados congelaron a los moderados. El Partido de la Cruz Flechada obtuvo el 15% de los votos. Lograron 29 escaños en el Parlamento. A primera vista, una minoría, pero en realidad era la llave del poder. Salassi dejó de ser un extremista de las sombras, ahora era una figura nacional con inmunidad y micrófono. La democracia húngara estaba herida de muerte. El totalitarismo ocupaba los asientos del gobierno, mientras la élite prefería ignorar el peligro. Al mismo tiempo, la alianza con Berlín entregaba sus primeros dividendos. Hitler movía las fronteras a su antojo. Hungría recuperaba territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial. Recuperaron el sur de Eslovaquia y la Rutenia subcarpática. Luego, tomaron partes de Transilvania y regiones de Yugoslavia. Se escucha el clamor en las calles de Budapest. Cada ciudad recuperada era una inyección de euforia para el pueblo. El apoyo popular crecía de forma imparable, pero esto era solo el principio. Con cada kilómetro ganado, el régimen se hundía más en la oscuridad. Salassi ya no solo hablaba de fronteras, empezaba a preparar la logística del exterminio. La maquinaria estaba en marcha. Así comenzó la transformación de una nación en un campo de batalla ideológico. Noviembre de 1940. Hungría firma su sentencia al unirse oficialmente al Eje. La alianza fascista estaba sellada. La lógica de destrucción comenzó de inmediato. No hubo tiempo para la duda. ¿Por qué se aceleró el horror? El régimen húngaro quería demostrar lealtad a Berlín. La respuesta fue la sangre. Verano de 1941. Las autoridades húngaras inician las deportaciones masivas. 20.000 judíos son expulsados de la Rutenia subcarpática. Los cargan en trenes hacia la Ucrania ocupada. El destino final era Kamenets-Podolsk. Eran personas sin Estado, refugiados sin documentos ni derechos. Al llegar, los Einsatzgruppen ya esperaban. Los escuadrones móviles de ejecución nazis no dejaron supervivientes. El sonido de las ráfagas duró días, pero esto era solo el principio. Enero de 1942. La tragedia se traslada a territorio yugoslavo. El escenario es Novi Sad.
En el video de la época se observa la nieve manchada de rojo. Tropas húngaras, no alemanas, ejecutan a 3.000 personas. Judíos y serbios caen bajo el fuego en el llamado Raid de invierno. Fue una operación de una brutalidad extrema. A primera vista, el Estado húngaro era un bloque monolítico, pero en realidad existían grietas de resistencia. El primer ministro Miklos Kálai toma una decisión arriesgada. Es un hombre conservador y nacionalista. Sin embargo, se niega a entregar a los judíos con ciudadanía húngara. Desafía las órdenes directas de Berlín. Es un gesto de coraje dentro de un sistema criminal, una protección limitada pero real. Mientras tanto, Szálasi permanecía en la sombra. La cámara registra su celda, paredes frías y silencio absoluto. Estaba detenido por actividades subversivas contra el gobierno, pero sus planes seguían intactos. Esperaba su momento. No hablaba con nadie, solo acumulaba odio y fanatismo. Estaba convencido de que su hora llegaría pronto. Los eventos se aceleraron. 19 de marzo de 1944. La Wehrmacht cruza la frontera. Las tropas alemanas ocupan Hungría en una operación relámpago. Adolf Hitler no confiaba en sus aliados. Temía que el país abandonara la guerra y buscara una paz por separado. Los tanques Panzer patrullan las calles de Budapest. Se escucha el eco de las botas sobre el pavimento. No había vuelta atrás. Así comenzó la ocupación final. Marzo de 1944. Adolfo Hitler no confía en sus aliados. Budapest intenta negociar la paz en secreto con los británicos y los americanos. Berlín lo sabe todo. Los alemanes lanzan la Operación Margaret y ocupan Hungría en un solo día. ¿Por qué no resistió el ejército húngaro? No hubo un solo disparo. Los tanques alemanes desfilaron por las calles mientras la población observaba en silencio. El almirante Miklos Horthy sigue como regente, mas solo es un títere. El primer ministro Miklos Kálai es destituido de inmediato. En su lugar colocan a Dom Stojai. Es un diplomata servil a las órdenes de Berlín. Su primera medida es legalizar al partido de la Cruz Flechada. El gobierno húngaro se alinea totalmente con la política de exterminio del Tercer Reich. 15 de mayo de 1944. Esta fecha marca el inicio del horror absoluto. Comienza una de las operaciones más rápidas y letales de la historia. En solo 8 semanas, 440.000 judíos húngaros son expulsados de sus hogares. Los soldados los agrupan en las estaciones de tren. Se utilizan más de 145 convoyes de carga. El destino final es Auschwitz-Birkenau. La mayoría no sobreviven ni 24 horas. En las grabaciones de la época se observa filas interminables de personas caminando hacia las naves industriales, el sonido de los cerrojos al cerrarse. El gas Zyklon B entra en las cámaras. Josef Mengele y Rudolf Höss supervisan el proceso. Es una maquinaria de muerte con precisión de fábrica. Pero esto era solo el principio. En julio, la presión internacional aumenta. El Vaticano y los países neutrales envían protestas formales. Horthy se asusta ante la derrota inminente de Alemania y ordena detener las deportaciones. Pero el daño ya es irreparable. Cientos de miles de personas ya han sido asesinadas. A primera vista, el ritmo de la muerte bajó. Pero en realidad, lo peor estaba por llegar. Ferenc Szálasi esperaba su turno. Es un fanático radical, un profeta del odio que lidera a los paramilitares. Cuando este hombre tome el mando, Hungría caerá en un abismo de violencia ciega. 15 de octubre de 1944. La Radio Nacional Húngara interrumpe su programación habitual. El regente Miklos Horthy habla directamente a la nación. Anuncia un armisticio con la Unión Soviética. Es un movimiento desesperado para evitar la invasión roja y salvar lo que queda del país. La tensión se siente en las calles de Budapest. Los soldados alemanes escuchan el mensaje y preparan sus armas. No van a permitir que Hungría abandone el eje. Los eventos se aceleraron. El Tribunal de la Historia ya estaba listo. 15 de octubre de 1944. Miklos Horthy intentaba salvar lo que quedaba de Hungría. Su plan era romper con Berlín y buscar la paz por separado. Pero Horthy cometió un error fatal. Subestimó la reacción de Adolf Hitler. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el Führer para evitar la traición? La respuesta llegó en cuestión de minutos. El nombre en clave fue Operación Panzerfaust. Berlín no iba a negociar, iba a destruir. Al frente de la misión estaba Otto Skorzeny. El mundo ya conocía su rostro. Era el oficial de las SS que había rescatado a Mussolini en una operación imposible. Ahora su objetivo era distinto. Tenía que derrocar al propio jefe de Estado húngaro en su propio palacio.
La ejecución fue quirúrgica. En pocas horas, los comandos de las SS invadieron Budapest. No hubo sirenas de alarma ni grandes batallas. La ciudad fue tomada sin resistencia efectiva. Los tanques alemanes patrullaban las calles principales mientras los soldados ocupaban los centros de comunicación. En el encuadre de la historia se registra un acto brutal. Los hombres de Skorzeny localizaron a Miklos Horthy Jr., el hijo del regente. No hubo negociaciones diplomáticas. Lo golpearon, lo envolvieron en una alfombra y lo cargaron como si fuera un saco de patatas. Se escucha el motor de un avión en el aeropuerto de Buda-Ors. El hijo del regente fue subido a la fuerza y enviado directamente a Alemania. Se convirtió en el rehén del Reich. El mensaje para su padre fue seco y directo. Si Hungría no obedecía, su hijo moriría. Horthy se quebró, pero esto era solo el principio del desastre. Al día siguiente nació el Gobierno de Unidad Nacional. A primera vista, un nuevo gabinete húngaro, pero en realidad, una farsa montada por los nazis. Era un estado fantoche bajo el control absoluto del Tercer Reich. Ya no existía soberanía. El 4 de noviembre, Ferenc Szálasi asumió el poder. La ceremonia tuvo una pompa fanática. Szálasi adoptó el título de líder de la nación, Nemzet Vezető. En las grabaciones de la época se observa la rigidez de los desfiles y el brazo en alto de los nuevos jerarcas. Su gabinete estaba formado por 16 ministros. La mitad de ellos pertenecían al Partido de la Cruz Flechada. No eran estrategas ni administradores, eran fanáticos elegidos por su lealtad ciega al nacionalsocialismo. Szálasi, el ideólogo del partido, se puso al frente. Un grupo de hombres radicales tomó las riendas de un país que se hundía. La ocupación total era un hecho. Así comenzó el periodo más oscuro de Hungría. 15 de octubre de 1944. Esa fue la fecha en que Ferenc Szálasi tomó el control total de Hungría. El líder mesiánico cumplía su sueño. Quería una nación racialmente pura y un ejército glorioso. Ahora tenía el poder absoluto. ¿Cómo lo consiguió? No fue por votos. Fue gracias a las bayonetas nazis y al terror en las calles. Budapest cambió de inmediato. Dejó de ser una capital europea para convertirse en un matadero. Ruinas, sangre y fanatismo. Szálasi estaba decidido. Si Hungría debía caer, caería con él hasta el fondo del abismo. El genocidio comenzó con una orden directa. Las tropas soviéticas estaban cerca. El ruido de la artillería rusa ya se escuchaba en los suburbios. En medio del caos, Szálasi selló el destino de miles de personas. Dictó un decreto definitivo. Los judíos de la capital debían ser encerrados. El lugar elegido fue un gueto amurallado de apenas 0.26 kilómetros cuadrados. Un espacio más pequeño que cualquier barrio residencial común. 70.000 personas. Esa fue la cifra de seres humanos comprimidos en ese perímetro minúsculo. El encuadre muestra alambre de espino, muros de piedra y patrullas armadas. Eran los soldados de la Cruz Flechada. No era un refugio, era una trampa mortal. A primera vista, un barrio cerrado, pero en realidad un campo de exterminio urbano. Las condiciones eran atroces, no existía el saneamiento básico, el agua potable desapareció. Los suministros de comida se detuvieron en las puertas del gueto. El hambre se convirtió en una herramienta de Estado. El invierno de 1944 golpeó con fuerza. Fue uno de los más brutales del siglo XX. En las calles no había calefacción. Los refugios eran insuficientes para la multitud. En las grabaciones de la época se observa, los cuerpos de los niños quedan tendidos en las aceras por el frío. Los ancianos mueren de inanición en pasillos abarrotados de gente. El tifus y otras epidemias se propagaron a una velocidad destructiva. Pero esto era solo el principio. Szálasi no quería solo el encierro, quería la eliminación total. Se escucha el sonido de botas sobre el pavimento congelado. Los escuadrones de la muerte comenzaron a actuar cada noche. La orden era clara. No debía quedar nadie con vida antes de que llegaran los rusos. La situación empeoró en pocas semanas. Así comenzó el capítulo más oscuro de Budapest. Noviembre de 1944. Ese fue el inicio de la marcha hacia la muerte en Budapest. ¿Por qué murieron miles en la nieve? No fueron solo las balas, fue el frío, el hambre y el agotamiento extremo. Miles de judíos fueron sacados del gueto por la fuerza. Los obligaron a caminar kilómetros hasta la frontera con Austria. Iban a pie, sin ropa de abrigo, sin una pieza de pan en los bolsillos. Pero hay un detalle crucial. No eran soldados alemanes los que daban las órdenes. Eran soldados húngaros. Era el propio Estado eliminando a sus ciudadanos.
En el camino, el que se detenía moría. Los guardias disparaban por la espalda a los que caían. Si querían ahorrar balas, usaban la culata del fusil para aplastar cráneos. En el video se observa cuerpos congelados pegados al suelo de las carreteras. El funcionario Ferenc Roxa trabajaba en un hogar de ancianos y vio el horror de cerca. Ancianos con enfermedades graves y niños pequeños fueron ejecutados sin distinción. Más tarde hallaron los cadáveres de 2 niños. Estaban abrazados al cuerpo de su madre. Así los dejaron los soldados, pero esto era solo el principio. El terror escaló en enero de 1945. El Partido de la Cruz Flechada tomó el control absoluto. En pocas semanas sacaron a 20.000 personas del gueto. El objetivo era llegar a las orillas del río Danubio. Allí montaron un sistema de ejecución masiva. ¿Cómo mataban a tantos sin gastar suministros? Los soldados querían ahorrar munición. Por eso inventaron un método mecánico y cruel. Amarraban a 3 personas juntas con alambre de espino, los ponían al borde del muelle. El verdugo solo disparaba al hombre del medio. El impacto del proyectil empujaba el cuerpo hacia el agua. El peso del cadáver arrastraba a los otros 2 hacia el fondo. Morían ahogados, encadenados a un muerto. Se escucha el chapoteo del agua y los gritos que se cortan de golpe. El Danubio dejó de ser un símbolo de la ciudad. Se convirtió en un cementerio judío a cielo abierto. Las aguas bajaban rojas, pero el horror todavía tenía un acto más. 14 de enero de 1945, 11 de la mañana. En el hospital Daniel Viró, Ferenc Roxa presenció la siguiente masacre. Los soldados entraron en las salas médicas. No buscaban combatientes, buscaban víctimas indefensas en sus camas. Aquí la historia se volvió aún más oscura. Los soldados derribaron las puertas. Era el inicio de la masacre. Obligaron a todos los enfermos que podían ponerse en pie a caminar hasta el patio. Los dividieron en grupos pequeños. El sonido de las ametralladoras rompió el silencio. Los disparos iban directos a la espalda y a la nuca. Los que no podían levantarse no tuvieron mejor suerte. Los ejecutaron en sus propias camas, sobre las sábanas blancas. 130 personas asesinadas en solo 2 horas. En las grabaciones de la época se verían los cuerpos amontonados. No hubo piedad. Los soldados dispararon a niños mientras estaban en brazos de sus madres. A los ancianos los asfixiaron bajo sus propias mantas. Médicos y enfermeras intentaron formar un escudo humano para proteger a los pacientes. Recibieron ráfagas de fusil como respuesta. No quedó nadie vivo. 19 de enero. Habían pasado solo 5 días. Los camisas verdes llegaron a otro hogar de ancianos. El testigo Joxa relata la escena. Los soldados separaron a los hombres de las mujeres. Se llevaron a 70 mujeres. La mayoría superaba los 71 años de edad. Las condujeron a pie hasta el parque Baros Major. Allí las órdenes se cumplieron con total salvajería. Los soldados lanzaron 3 granadas al centro del grupo. Las explosiones desgarraron la carne. La ropa de las mujeres comenzó a arder. El fuego y el frío extremo terminaron el trabajo de los ejecutores. En el lugar solo quedó el olor a quemado y el silencio de la nieve. ¿Por qué nadie detuvo la matanza? Ferenc Szálasi nunca dio la orden de parar. Su única preocupación no era la vida humana, era la estética. Le importaba la imagen internacional de su régimen. Temía lo que pudieran pensar los diplomáticos de Suecia, Suiza, España y el Vaticano sobre las ejecuciones en la calle. El comisario de policía Paul Rodosy resumió la lógica del Estado. El problema no era el asesinato masivo de judíos, el problema era la forma. Según sus palabras, los cuerpos debían desaparecer. No podían quedar expuestos en las aceras a la vista de todos. Era la burocratización total del genocidio. La muerte se convirtió en un simple problema de relaciones públicas. A primera vista, el régimen parecía imbatible, pero en realidad había grietas. Mientras la policía ocultaba los cadáveres, hombres como Raoul Wallenberg arriesgaban la vida. El diplomático sueco utilizaba pasaportes falsos y casas protegidas. Trabajaba en la sombra. No estaba solo. Figuras como Carl Lutz, Giorgio Perlasca y Ángel Sanz-Brice operaban de la misma forma. Crearon una red de rescate clandestina bajo las narices de los guardias. Ocurrió entonces un fenómeno contradictorio. El régimen de Szálasi decidió aceptar esos documentos falsos. Lo hicieron por pura conveniencia política. Los líderes nazis alemanes protestaron por esta debilidad, pero los funcionarios locales prefirieron mantener el juego diplomático. En medio del horror, un papel falso era la única diferencia entre la vida y la ejecución. Así funcionaba la maquinaria de la muerte, un sistema que contaba cadáveres mientras cuidaba las apariencias.
El fanatismo de Salassi tenía reglas, no actuaba por humanidad, sino por puro cálculo político. Detrás de cada delirio existía una estrategia fría, pero el plan estaba a punto de romperse. 19 de noviembre de 1944. Esa fecha marcó el inicio del fin. Lo que quedaba de Hungría cruzó el punto de no retorno. ¿Cómo colapsó la resistencia? Los alemanes prometieron refuerzos que nunca llegaron. La realidad era distinta. El cerco se estaba cerrando. Las fuerzas soviéticas lanzaron la ofensiva final junto a sus aliados rumanos. El objetivo era el corazón del país, Budapest. El centro político, cultural y simbólico de la nación quedó atrapado. El invierno llegó con una ferocidad brutal. La ciudad ya estaba agotada por años de conflicto, bombardeos constantes, hambre y una represión asfixiante. Budapest se convirtió en el escenario de una de las batallas urbanas más largas de la historia. 102 días de combate ininterrupto. En el encuadre se observa civiles ocultos en sótanos, niños buscando comida entre los escombros. Casi 1 millón de personas quedaron atrapadas bajo el fuego. No hubo corredores humanitarios, no hubo treguas, no hubo esperanza. A primera vista, era una ciudad, pero en realidad era una fortaleza suicida. Las tropas alemanas de la Wehrmacht y la Waffen-SS se atrincheraron. Unidades húngaras leales a la Cruz Flechada tomaron posiciones en escuelas e iglesias. Convirtieron edificios históricos y estaciones de metro en nidos de ametralladoras. Incluso los hospitales fueron militarizados. Se escucha el eco de las explosiones contra el mármol. Los monumentos se transformaron en búnkeres de hormigón. La ciudad entera pasó a ser un campo de batalla total. Del otro lado, el Ejército Rojo avanzó con una presión insoportable. Los soviéticos conquistaron la ciudad casa por casa. Tomaron cada calle, ganaron cada metro. Cada esquina era una emboscada mortal. Cada ruina se convirtió en un túmulo para los soldados. En las grabaciones de la época se ve el humo negro cubriendo los puentes del Danubio. Pero esto era solo el principio. Budapest tenía un apodo: la París del Este. Ese título desapareció entre las llamas. La capital se transformó en una nueva Stalingrado, un abismo de concreto, nieve y sangre. No había vuelta atrás. La derrota era solo cuestión de tiempo.